Bienvenidos mis estimados, les saluda Audionovelas Nakano. Este fanfic no me pertenece, es propiedad de Neki_Blomy. La razón de estos videos es que me duele la vista, así que la convertí en audionovela. Estará dividido por capítulos. El enlace estará en el primer comentario y sin nada más que agregar comenzamos. Estrella. Capítulo 2. Registro de observación de Pandora-sama. En un plano distinto al mundo físico, ajeno incluso a las ilusiones tejidas por Echidna en su castillo onírico, existe un bosque desolado. Los árboles, retorcidos por siglos de olvido, alzaban sus ramas como garras hacia un cielo eternamente gris. En el centro del bosque, 5 tronos de piedra rodeaban una mesa erosionada por el tiempo. Alguna vez, este lugar fue un santuario oculto para aquellas brujas que no pertenecían al círculo de los 7 pecados capitales. Ahora solo quedaba una. Pandora, la bruja de la vanagloria, permanecía sentada en su trono, imperturbable como una estatua de mármol pálido, sus ojos escudriñando el velo entre mundos. Una década, pensó, apoyando el mentón en una mano delicada. ¿Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo? Ella murió. Claro, la muerte es un concepto ambiguo para quienes, como ella, desafiaron el tiempo y la carne. Su cuerpo fue destruido, sí, reducido a cenizas por un simple humano. No un santo. No es un dragón. No una bruja. Un humano. Subaru Natsuki, llamado por ella como el héroe del destino. Él me venció, sin levantar una espada. No fue una batalla de luz y fuego. No cruzaron hechizos milenarios ni invocaron monstruos de eras pasadas. Fue una guerra de mentes, un ajedrez de lógica, emociones, convicciones. Me hizo jaque mate, musitó Pandora, sin amargura. Aceptó la derrota. Le permitió destruir su cuerpo. Pero no se extinguió. Grabó su existencia en las líneas invisibles del mundo, como un eco que se niega a desaparecer. Usó su autoridad. Usó antiguos hechizos olvidados incluso por los sabios de hace 1000 años. Ahora es una conciencia disuelta, como el recuerdo persistente de una pesadilla o un perfume que no se va. No podía irme. No todavía. Primero, quería ver. Ver el mundo nuevo. Un mundo que superó las 4 calamidades, las bestias demoníacas, el culto de la bruja, las brujas mismas, Yasatella. Un mundo donde Subaru caminaba sin cadenas, sin tener que volver a utilizar el mayor de los engaños, el regresar de la muerte, sin pecados que expiar, sin remordimientos que cargar. O tal vez no. Segundo, debía proteger algo más importante aún. El factor de vanagloria. Una autoridad nacida del orgullo más puro, de la necesidad de controlarlo todo, de ser siempre la más bella, la más correcta, la única con derecho a reescribir el destino. El poder de la vanagloria no podía ser heredado por nadie. No por Subaru. Él ya había llevado más de lo que ningún alma debería cargar. No quería verlo retorcerse con esa mancha oscura en su hermoso espíritu. No podía permitírselo. Ya no por amor. Ni por admiración. Solo porque él fue el único que me miró como algo más que un monstruo. Y tampoco podía dejarlo a otros. Hombres o mujeres con ambición, con sede de poder, corromperían el mundo con ese factor. Sería el nacimiento de un nuevo desastre. Así que Pandora selló su existencia, atrapada en este bosque sin tiempo, guardiana involuntaria de una parte del mundo que ya no le pertenece.
No te preocupes, Subaru Natsuki, susurró con una sonrisa melancólica. Aunque me venciste, aún estoy aquí. No para detenerte, sino para evitar que otros lo hagan. Y entonces volvió al silencio, al murmullo de hojas secas, aguardando, observando. Ahora, debilitada y limitada, Pandora apenas podía proyectarse al mundo físico. Su forma era una ilusión de maná, efímera, frágil, sostenida por la energía ambiental o por el sacrificio de múltiples espíritus menores. Su tiempo en la realidad tangible se redujo a una hora por manifestación, y sus poderes rotos vastos y majestuosos estaban atados ahora por nuevas condiciones. Solo en circunstancias muy específicas podría liberar todo su potencial. Pero eso no le importaba. Ya no era una diosa que deseaba imponer su voluntad, era una sombra que aún no quería desvanecerse. Lo primero que hizo tras su muerte fue buscarlo a él, a su héroe, al humano que la venció sin destruirla. Esperaba encontrar triunfante, renacido, abrazado por la luz que tanto luchó por proteger, al lado de Emilia. Pero la realidad era distinta. Dolorosamente distinta. Qué lamentable y decepcionante de tu parte, Emilia, susurró Pandora al enterarse de que la medio elfa había elegido a otro hombre, y no a Subaru. Desde entonces lo observó en silencio. Y no vio al brillante héroe que una vez la venció en la arena mental de un duelo sin hechizos. Vio a un hombre derrotado por la vida. Herido. Solo. Hundido en un dolor silencioso que ni los aplausos del mundo podían reparar. Ella no lo soportó. Esto no puede ser tu final, pensó. No después de todo lo que hiciste. Examinó posibilidades. Manipular a alguna noble soltera. Condicionar a una candidata para que despierte sentimientos genuinos por él. Incluso pensó en descongelar a alguna elfa dormida en los bosques de Elia y ofrecerla como amante. Pero todo le parecía falso, injusto, insuficiente. Y entonces, escuchó su plegaria. No con palabras, sino con el grito callado de un alma rota que solo quería ser comprendida. No hay nadie en este mundo que entienda tu dolor. Entonces, lo traeré de otro mundo. El destino la asistió. Subaru estaba en el lugar correcto, en el momento perfecto. Con una brecha dimensional latente, liberando maná en un arrebato emocional, Pandora usó el mismo método prohibido que en su tiempo empleó Satella. Conectó a este mundo con uno inverso, un reflejo, y de allí extrajo un regalo. Una Subaru Natsuki mujer. Un regalo para aquel que me venció, dijo, mientras el vórtice entre realidades se cerraba. Esa misma noche, Pandora observó desde su mundo quebrado. Vio el encuentro. El reconocimiento. La unión. Cada roce, cada caricia, cada beso, cada promesa. Los gestos que compartían no eran meramente físicos, eran espejos de afecto mutuo. Eran pura comprensión. Amor sin explicaciones. Maravilloso. Es hermoso, susurró Pandora mientras lágrimas de emoción brotaban de sus ojos. Aplaudía como una niña frente a una obra de teatro sublime. Por primera vez en siglos, se sintió viva. Al día siguiente, observó cómo partían, dejando atrás el reino, las guerras, las decepciones. Veamos cómo evoluciona esto, jejeje. Emilia, me ganaste una vez, pero eso no significa que serás feliz el resto de tu vida, dijo la bruja malvada, con una sonrisa afilada en los labios.
3 días después. La pareja viajaba rumbo a Pristella, donde embarcarían hacia Cararaji para comenzar de nuevo, libres del pasado. En el lomo de su dragón de tierra, cruzando los campos dorados del reino, charlaban. Schwartz, ¿sabes, nuestra relación, cómo sería considerada? ¿Incesto? ¿Narcisismo? ¿Amor propio? Subaru, mejor déjalo en amor propio. Es menos polémico. Ambos rieron. Sí, era una relación extraña. Pero también era única. Se conocían como nadie más podría hacerlo. Ya habían cruzado la línea de lo aceptable. No había marcha atrás. No la querían. Subaru, ¿ya sabes qué haremos cuando lleguemos a Cararaji? Schwartz, sí. Una tienda de ropa. Es la mejor opción. Y la más rentable. Tenían un futuro por delante. Distinto. Extraño. Perfectamente imperfecto. 25 días después. La pareja corría a toda velocidad entre los altos edificios y los angostos callejones de Pristella. Sus pasos resonaban entre los muros mientras se deslizaban por pasadizos ocultos, giraban esquinas con precisión y buscaban sombras para ocultarse. El aire estaba cargado de tensión. El peligro les pisaba los talones. Finalmente, se refugiaron detrás de un contenedor de basura en uno de los callejones más estrechos. Se agacharon, conteniendo la respiración, mientras un grupo de figuras encapuchadas con túnicas blancas pasaba de largo, sin notar su presencia. Schwartz, creo que los perdimos. Subaru, asomándose con cautela, sí, pero no por mucho tiempo. Maldición, ¿quiénes son estos tipos, y por qué nos persiguen? Subaru espió desde la esquina del callejón. Apenas vio a sus perseguidores girar la esquina, los vio regresar. Subaru, maldición. Están volviendo. Schwartz, señalando una trampilla en el suelo, por aquí, Subaru. Sin dudarlo, ambos descendieron rápidamente por la abertura, adentrándose en los oscuros túneles de los desagües de Pristella. Un segundo después, una figura encapuchada apareció en el callejón vacío. Se detuvo, observó y luego siguió avanzando en otra dirección. Ellos no sabían por qué eran perseguidos. Pero Pandora sí. Desde su plano distante, observaba la escena con atención. Y sonrió con malicia. ¿Intentar usarlo como figura y herramienta? Nada mal, Russell murmuró con desdén. Ella sabía bien quién estaba detrás de todo esto. Russell Fellow, tesorero real y líder del gremio de comerciantes. Oficialmente, era un servidor del reino, en la sombra, lideraba una organización conocida secreta como las 6 lenguas, fundada durante la guerra semihumana para mantener el orden sin mancharse las manos con la política visible. Cuando Subaru desapareció repentinamente, Emilia, preocupada, ordenó una búsqueda oficial como persona desaparecida. Pero Russell tenía otros planes. Ordenó su captura. Puso precio a su paradero. Contrató mercenarios, espías y ninjas para encontrarlo. No por venganza, sino por estrategia. Subaru era mucho más que un hombre. Era una figura política y social amada por el pueblo. Reverenciado por los barrios bajos, respetado por los nobles menores y admirado por los semihumanos. Aceptaba a todos por igual, sin importar raza o linaje.
Había amado incluso a una semielfa, una raza aún despreciada entre los semihumanos, y contaba con la amistad del hombre lobo más poderoso del continente. Su historia era una leyenda viviente, el plebeyo analfabeto que se convirtió en caballero real y luego en héroe. Una figura así no podía desaparecer sin consecuencias. Russell no podía permitir que se esfumara. Tenía que capturarlo, retenerlo, usarlo. Pero ni él ni nadie más sabían que Subaru ya no era el mismo. Y que ahora eran dos. Cuando Emilia anunció su compromiso con Julius, las reacciones no se hicieron esperar. Para los nobles, fue un movimiento esperado. Pero para el pueblo, fue una traición. Los plebeyos y los semihumanos, sectores que siempre habían apoyado a Emilia por su cercanía con Subaru, no vieron con buenos ojos esta unión. Hubo indignación, protestas y acusaciones. La tensión se volvió palpable, especialmente cuando Subaru no apareció ni en la coronación ni en la fiesta posterior. Su ausencia desató una ola de rumores. Las teorías se multiplicaban. ¿Estaba enfermo? ¿Había sido expulsado? ¿Estaba muerto? La preocupación se está extendiendo como un incendio. Desde ciudades clave como Costul, Flander, Pristella y otras, comenzaron a llegar exigencias formales. ¿Dónde está nuestro héroe? Lo que al principio eran disturbios aislados, amenazaban con convertirse en una crisis nacional. La falta de una explicación oficial no hacía más que alimentar la desconfianza. Desde las sombras, Pandora lo observaba todo, y con una sonrisa cruel, murmuró, Emilia, Emilia. Solo ganaste porque tenías un héroe a tu lado. Y el pueblo lo sabe. Cualquiera habría ganado con él de su parte. Pero no era solo el amor del pueblo lo que preocupaba a Russell. La segunda razón de su urgencia era mucho más peligrosa, estratégica. Si Reynard era el arma de destrucción masiva de Lugunica, Subaru Natsuki era su arma táctica definitiva. Puede que no tuviera fuerza sobrehumana, pero su capacidad para leer el campo de batalla, prever movimientos enemigos, idear estrategias imposibles y coordinar fuerzas dispares lo convertían en un genio militar sin igual. Su historial hablaba por sí solo. El exterminio de la ballena blanca. La caída del pecado de la pereza. La liberación de la capital de Boyachia. Y más allá de sus logros, tenía el don más temido, la capacidad de reunir a individuos excepcionales y unirlos bajo una misma causa, creando equipos imparables, ejércitos invencibles. Perder a alguien así sería una catástrofe para Lugunica, especialmente ahora, cuando la guerra contra la bruja de la envidia había dejado al reino debilitado. Peor aún, las naciones vecinas lo sabían. El emperador de Boyachia, Vincent Ebolux, fue claro y directo al respecto. Si Natsuki Subaru abandona Lugunica y su lugar como caballero, estoy dispuesto a recibirlo con honor y darle un puesto entre mis generales divinos. Ese era el verdadero temor de Russell. Que Subaru cruzara la frontera y se convirtiera en el arma de otra nación. Por eso movilizó recursos, cerró las fronteras hacia Kararaji y Boyachia, y activó a la organización secreta de las 6 lenguas. Debía encontrarlo. Debía capturarlo. Y por sobre todo, debía asegurarse de que jamás pudiera abandonar el reino. 2 meses después. Las dunas. Un mar infinito de arena abrasadora y tierra estéril, aún contaminado por miasma y plagado de bestias mágicas. Alguna vez,
Allí se alzaba el santuario del mal, el lugar donde estuvo sellada la bruja de la envidia. Ahora, solo quedan ruinas y ecos. Pero ese pasado comienza a desvanecerse. La bruja ha muerto. Su esencia, borrada del mundo. Y gracias a la sangre del dragón volcánica, ya la ausencia de Satella, el desierto comienza a sanar. En las cercanías de la Torre de las Pléyades, algo impensado florece, verdes praderas surgen, tímidas pero firmes, entre la arena. Flores silvestres, de vivos colores, se abren a la luz como si hubieran estado esperando siglos para nacer. Y allí, de pie entre las flores, está Pandora. Contempla en silencio un pequeño montículo de piedras, marcado con un solo nombre grabado, Satella. La tumba de la bruja que casi condenó al mundo. ¡Qué tragedia, Satella!, murmura Pandora, en voz tan suave como el viento que sopla sobre las flores. Renunciaste a tu vida para que él pudiera ser feliz con Emilia. Y míralo ahora, ella lo ha dejado atrás. Estoy segura de que, si pudieras regresar del más allá, lo harías. Pero ya no puedes. Pandora dirige su mirada a la torre. Majestuosa y enigmática, es el hogar del dragón divino volcánica. Pero también la prisión de las 6 brujas del pecado, resucitadas mediante la transcripción de sus almas a cuerpos artificiales, creados por Rayu Sumeyer. Renunciaron a sus autoridades, sí. Pero eso no las hace inofensivas. Por eso el dragón impuso condiciones estrictas, sellos mágicos que limitan su poder, una barrera perimetral que impide que se aleje demasiado. La vida que llevan no es libertad, es tolerancia vigilada. Y sin embargo, ahí están. Echidna, Minerva, Tifón, Dafne, Camila y Sekhmet, vivas otra vez. ¿Por qué ella si no Satella? La respuesta es sencilla, culpa. Satella no podía perdonarse. Ni por las muertes que provocó hace 4 siglos, ni por las incontables veces que obligó a Subaru a morir durante su viaje. Ella creía, con todo su ser, que Subaru sería feliz junto a Emilia. Y por eso eligió desaparecer. Qué equivocada estaba. Pandora lo sabía. Sabía que, de haber conocido la verdad, la traición de Emilia, el abandono, la soledad de Subaru, Satella jamás habría dudado en volver. Pero ahora, ya era demasiado tarde. Como cada semana, Rasbo el Emase se acercaba a la torre. 1 hora. Ese era el tiempo que le permitían estar con su adorada maestra. El mago, que había vivido siglos por ella, era el único vínculo de las brujas con el exterior. Y él cuidaba cada palabra que compartía. Especialmente sobre Subaru. Mentía. Omitía. Callaba. No había mencionado la boda de Emilia con Julius. Ni la desaparición de Subaru. Ni los disturbios. Pero eso estaba por cambiar. Hoy revelás por accidente el casamiento de Emilia con Julius, y la desaparición de Subaru, susurró Pandora, su voz suave pero cargada de autoridad. La bruja extendió la mano y, como un susurro que se desliza en la mente, implantó el comando en el corazón del mago. Roswaal no opuso resistencia. Ahora que las brujas lo sepan, añadió Pandora, con una sonrisa delicada, sin duda querrán intervenir. Y tenía razón. Echidna vería en ese caos una oportunidad de moverse. Carmilla buscaría corregir aquella relación torcida, en nombre del amor. Minerva no lo toleraría ni un segundo.
Tifón desearía juzgar a Emilia por traición. Daphne, leal a su manera, querría ayudar a su amigo que huele bien. Y Sekhmet, ella, como siempre, lo haría todo por proteger a los demás. Las 6 reencarnadas, selladas en una torre, no permanecerían quietas por mucho más tiempo. 4 meses después, Castillo Real de Lugunica. Ram nunca había sido tan miserable. La Oni estaba embarazada. Y completamente sola. Desde que Chitna había resucitado, Roswaal la había dejado de lado como un libro cerrado que ya no importaba. Su embarazo era de alto riesgo. Sin su cuerno y con un cuerpo frágil, apenas logró soportar los 6 meses que llevaba cargando a su hijo. Sin su hermana. Sin el hombre que amaba. Y sin el chico que alguna vez fue como un hermano menor para ella, Subaru. Cuando se enteró del compromiso entre Emilia y Julius, Ram lo criticó duramente. Lo encontraba ofensivo, injusto, cruel. Pero le debía lealtad a la futura reina. Y cuando Emilia le ordenó ocultarle la relación a Subaru, obedeció. A regañadientes. Esperando que la mentira se derrumbe sola. Pero Emilia no estaba sola. Otto, Roswaal, Anastasia, incluso Rem se encontraron de su lado. Ram se sentía aislada. Inútil. Sin poder actuar abiertamente, ideó un plan. Le entregó a Garfield y Mimi una lujosa reserva en un restaurante. El mismo en el que Emilia y Julius se encontrarían para su cita. Sabía que Garfield no podría quedarse callado. Que, si veía algo, se lo contaría a Subaru sin dudarlo. Y así fue. Subaru se enteró. Ram sonrió en silencio cuando el chico desapareció poco después. Donde sea que haya sido, Barusu, susurró, recostada en su cama, con una mano en el vientre, espero que encuentres la felicidad que te negaron aquí. Detrás de una cortina, oculta entre las sombras, Pandora observaba. La Oni va a tener un bebé, qué lástima que solo sea un recipiente para su amado, dijo, con voz amarga. Roswaal no la amaba. El hijo que le dio a Ram no fue fruto del afecto, sino de un capricho. Un regalo. Una recompensa silenciosa por años de lealtad. Nada más. Todo cambió con Echidna. No solo había resucitado, ahora tenía un cuerpo nuevo y funcional, un receptáculo casi perfecto. Con él, la bruja vivía en plenitud, sin los límites de la muerte natural. Era, sin exagerar, la maga viva más poderosa del mundo. Matarla era casi imposible. Y eso era todo lo que Roswaal necesitaba saber. Quería vivir eternamente a su lado. No como un simple admirador, sino como su igual. Pero para eso, necesitaba su técnica de inmortalidad. Y para que funcionara, requería descendencia propia. El plan original era simple, usar el cuerpo de su sobrina, Anerose, como recipiente. Engendrar herederos a través de ella, continuar su linaje, sellar su alma generación tras generación. Pero entonces lo supo. Anerose es estéril. Esa sola verdad rompió todos sus planes. Autor, aclaro que este dato no es canon, me invente, lo digo para ahorrarnos el preguntar si es canon. Roswaal no tuvo más opción que cambiar de objetivo. Ahora, la esperanza de su inmortalidad recaía en otro vientre, el de Ram. Disfruta de tu hijo mientras puedas, susurró Pandora,
como una brisa que se colaba entre los pensamientos del mago. Y luego, su atención cambió. Dejó la habitación de Lonnie y posó su mirada sobre otro rincón oscuro de ese mundo. La habitación de Otto Suben. Allí, el comerciante se ahogaba en alcohol como cada noche. Solo. Amargado. Roto. Sin pareja, sin amigos, enterrado en trabajo y culpabilidad. Otto fue el primero en saberlo. La relación entre Emilia y Julius. Y, aún así, no dijo nada. Quiso proteger la imagen pública de Emilia. Quiso evitar una reacción imprudente de Subaru. Se autoconvenció de que accionaba como el mal necesario. Y en su afán de ser racional, silencioso y útil, se olvidó del corazón. Pensaste con la frialdad de tu cerebro, y no con la calidez del corazón, susurró Pandora, negando con la cabeza. Y fue por eso que perdiste a quienes considerabas hermanos. Ahora lo entendía. Otto lo había hecho todo mal. Pensó que protegía a sus amigos, pero solo sembró más dolor. Cuando Subaru descubrió la verdad, no gritó, no lloró, no reclamó. Solo se fue. Y Otto no volvió a verlo jamás. Pero Garfield sí reaccionó. El semihumano no pudo contener la rabia, la traición, el dolor. Un solo golpe directo a la cara de Otto bastó para dejar claro lo que sentía. Te consideraba un hermano, Otto. Iba a invitarte a mi boda con Mimi, ibas a ser uno de mis padrinos, junto al capitán, pero ahora solo estará él. Y los demás son una banda de traidores. Inés Ama esperaba más de vos. Esas fueron sus últimas palabras antes de marcharse. Garfield lo había perdido todo, su admiración por Emilia, su respeto por Otto, incluso su confianza en Frederica. Pero lo que más le dolía era haber perdido a Subaru, su amigo, su hermano, su capitán. Subaru lo salvó. Lo ayudó a encontrar a su madre y a sus medios hermanos. Curó a su padrastro. Lo ayudó a dejar atrás su amor imposible por Ram. Gracias a él, conoció a Mimi. Todo lo que era Garfield, se lo debía a Subaru. Y Subaru ya no estaba. Otto volvió a sumergir el rostro entre los papeles, fingiendo que buscaba resolver algo. En realidad, solo intentaba dormir. O al menos, apagar la mente. Pandora ya no se interesaba en él. Se apartó de su figura derrotada y comenzó a caminar, deslizándose como un espectro por los pasillos del castillo real. A su paso, las puertas no la detenían. Escuchó sollozos ahogados en las habitaciones de Petra, Frederica y Beatrice. Los ignoró. Lágrimas comunes. Dolor predecible. Ella buscaba algo más. Y lo encontró. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios cuando lo vio salir. Julius Juculius, el caballero de la reina, abandonaba la alcoba real con paso apresurado. Su rostro estaba pálido, el pecho desnudo, lleno de marcas. Como una sombra, Pandora lo siguió. Julius caminó rápido, sin saludar a nadie. Llevaba el cuerpo rígido, casi tembloroso. Sus 6 espíritus flotaban tras él, silenciosos. Llegó a una habitación privada que había reclamado como estudio. Cerró con llave, se dirige al baño. Y vomitó. ¡Guau!
Todo salió de su estómago, bilis, vino, culpa. No era asco por Emilia como semihumana. No era repulsión por su cuerpo. Era odio hacia sí mismo. No la amaba. Nunca la amó. Ella no era la persona que él deseaba. Y todo este teatro le resultaba insoportable. Pandora lo observa desde la sombra del espejo, con una mueca de desdén. Lo que había presenciado no fue una muestra de pasión. No fue amor. Fue violencia emocional. Una coreografía mecánica y dolorosa. Julius se había quedado inmóvil, dejando que Emilia hiciera lo que quisiera con él. En su espalda desnuda había arañazos, hematomas, incluso huesos fisurados. Los espíritus curaban lentamente el daño mientras él se tambaleaba frente al espejo. Lo que veía no era un caballero. Era un cadáver viviente. Un hombre podrido por dentro. Todo comenzó en la torre de Pléyades. Subaru desapareció sin dejar rastro. Emilia colapsó emocionalmente. Julio también. Su vínculo con Anastasia ya no existía, erosionado por la gula y el olvido. En medio del caos, Emilia buscó consuelo. Él intentó ofrecerlo. Y una cosa llevó a la otra. Él no quería. Pero no la detuvo. Estaba débil, física y mentalmente. Acababa de luchar contra Reed. El miasma lo había afectado. Excusas. Solo excusas. Porque, en el fondo, Julius sabía la verdad, falló. Falló a su amigo. Falló a sí mismo. Después de aquella noche, Emilia le hizo, o le impuso, prometer que jamás se lo contaría a Subaru. Y una promesa, para un usuario de artes espirituales, era sagrada. No pudo romperla. Emilia cambió. Se volvió más pegajosa, más cariñosa, casi posesiva. Buscaba repetir la noche una y otra vez. Al principio, cada vez que mencionaba a Subaru, Julius lograba frenarla. Pero llegó un punto en que ya no le importó. Y la dejó hacerlo. Cuando Julius le confesó todo a Otto, lo miró con una esperanza tenue. Esperaba ser expuesto. Esperaba que Otto lo denunciara, que arrojara su nombre al barro. Pero no fue así. Otto lo ayudó a encubrirlo. Después lo supieron Roswaal, las doncellas. Todos callaron. Todos lo encubrieron también. Pero lo peor de todo fue Anastasia Samá. Ella aún no lo recordaba. La conexión espiritual entre ambos seguía dormida, rota, ajena. Cuando al fin se enteró de lo ocurrido, Julius esperó lo inevitable, que lo despreciara, lo insultara, lo expulsara de su lado. Esperaba una reacción. Pero no pasó nada. Anastasia hizo algo peor. Lo vendió. Negoció con Emilia como si él fuera una pieza de ajedrez, un objeto, un medio para un fin. Un cambio de dinero y la promesa de una nueva puerta que podría salvarle la vida, aceptó no interferir. Julius quedó devastado. La mujer que más amaba. Lo entregó a su rival. Lo ofreció en bandeja. Sabía cuánto deseaba Julius ser quien la salvara, quien encontrara la cura. Pero ese sueño se quebró junto a su corazón. Y por si no fuera suficiente, Emilia recuperó a su espíritu, la bestia del fin, Pac. Recordaba el poder.
recordaba cómo lo aplastó sin esfuerzo. Será mejor que mantengas complacida y contenta a Lia, o Subaru, tu hermano, tu señora y tus niñas serán reducidos a escarcha, le había dicho con voz helada. Promete que la harás feliz. Promete que nunca la abandonarás. Así, bajo amenaza, Julius fue obligado a firmar un contrato de almas. La última vez que intentó cortar todo con Emilia, Pac casi lo mata. Solo se salvó porque ella apareció a tiempo. El trauma seguía presente. Cuando intentó hablar con Reina, Pac se manifestó. Iba siempre un paso adelante. Y casi mató a Joshua. Sin salida, Julius se sometió. Aceptó el contrato. Aceptó su esclavitud. Ahora no podía estar con la mujer que amaba. Estaba obligado a una relación que no deseaba. Había perdido a su mejor amigo. Y vivía con la amenaza constante de que si hacía algo mal, su familia y amigos pagarían el precio. Y luego estaba el daño físico. Emilia era brutal. En su segunda vez, le rompió la pelvis, varias costillas y ambos brazos. Ahora ella quería un hijo, y eso solo intensificaba su intensidad. Julius suspiró, derrotado, y se arrastró de vuelta a su habitación. En algún rincón del castillo, Pandora lo observaba con una sonrisa torcida. Todos son títeres de un teatro mal hecho y de mal gusto, dijo al aire. Tonta Emilia, veías en Subaru un defecto terrible, su incapacidad de cumplir hasta la más mínima promesa. Siempre lo criticabas por romperlas todas, pero yo creo que lo que tú llamabas defecto, era su mayor virtud. La esencia misma de Subaru. Después de todo, las promesas no son más que cadenas, palabras vacías que atan a las personas a destinos dolorosos. Y Subaru, de todos, era el único que sabía verlo. Con esa reflexión amarga, Pandora abandonó el palacio. Pero su vigilancia no terminó. Ella seguiría observando. A todos. Un año después. Subaru y Swartz Natsuki llegaron a Gusteko, la ciudad que se erguía como un refugio para los hombres y mujeres de voluntad férrea. Luego de no poder alcanzar Kararagi ni Boyachia, ambos sabían que el momento era crucial, su única oportunidad. La nación de las nieves y los espíritus, a la que desde ahora llamarían hogar, estaba al borde de la ruina. Era el momento perfecto para un cambio. Con su llegada, abrieron Pleiades Corp, una compañía que rápidamente revolucionó el comercio. La combinación de las ideas de Subaru, el carisma e imagen de Swartz y su astucia estratégica atrae tanto a comerciantes como a guerreros, y en poco tiempo reunieron una fuerza de combate poderosa, dispuesta a luchar por un futuro diferente. Mientras tanto, en Lugunica, las cosas tomaban un rumbo oscuro. Julius y Emilia, quienes alguna vez aspiraron a ser los gobernantes sabios de su reino, se encontraron atrapados en la telaraña de su propia incapacidad. La corrupción se propagaba rápidamente, y el pueblo comenzó a darse cuenta de que no estaban hechos para llevar las riendas del trono. Fue entonces cuando surgió un grupo separatista, Garra Blanca, liderado por una de las excandidatas al trono. Este grupo provocó una guerra civil, dividiendo aún más a la nación. Mientras tanto, los rumores sobre la muerte de Subaru se esparcieron como un fuego incontrolable, alterando el equilibrio de poder en el continente. La nación de Boyachia, al enterarse de la situación, rompió su alianza con Lugunica y declaró la guerra. Pandora, desde su reino de los sueños, observaba todos estos acontecimientos. La guerra se desataba a su alrededor, pero para ella era claro,
Era en estos momentos de oscuridad cuando nacen los héroes. La promesa de un nuevo comienzo estaba al alcance de la mano, pero todavía faltaba un jugador crucial. El mundo se ha sumido en guerra de nuevo, pero es en los momentos oscuros donde surge la esperanza y los héroes. ¿No es así, Subaru Natsuki?, comentó Pandora, sus ojos brillando con una anticipación oscura, sabiendo que el verdadero cambio aún estaba por llegar. El camino hacia el futuro estaba marcado por la incertidumbre, pero también por la promesa de un cambio que nadie podría detener. Eso es todo por este video, muchas gracias por ver, den like y suscríbanse, nos vemos en el siguiente video.